Parte 1. Sentí que me miraban, pero no era a mí, era a la versión que ellos querían, y yo no podía responder. Durante años, crecí con sus risas diminutas, con esos comentarios que apenas rozaban mi oído, como si fueran bromas que nunca podían doler. Eres demasiado sensible, decían, y yo repetía en mi cabeza, seguro estoy exagerando. En la mesa familiar, cada palabra estaba medida para recordarme que siempre sería menos capaz, menos interesante, menos digna. A veces me sorprendía mirando mis propias manos, preguntándome por qué todo el mundo parecía cómodo señalando mis errores sin que yo pudiera decir nada. Me refugiaba en silencios largos, interminables, conteniendo un nudo en la garganta que nunca terminaba de desatarse. Aprendí a sonreír mientras sentía que cada gesto mío era inspeccionado, evaluado, minimizado. Y yo me repetía, no vale la pena hablar, nadie va a escuchar. Esa sensación de invisibilidad se volvió una sombra constante, presente incluso en momentos alegres, una tensión que me recordaba que cada palabra, cada movimiento, debía ser seguro, pequeño, irrelevante. Era imposible olvidar la humillación acumulada, la sensación de que mis sentimientos eran un lujo que no podía permitirme. Y entonces, un día, mientras ellos reían otra vez, algo dentro mío se tensó hasta romperse, algo que había estado callado demasiado tiempo. A punto de salir sin aviso, porque esa vez, no iba a dejar que mi voz siguiera escondida. Parte 2. No podía sacudirme la sensación de que todo lo que hacía sería observado, juzgado, y convertido en burla antes de poder explicarlo. Los días siguientes fueron más pesados que nunca. Cada reunión familiar, cada conversación casual, se volvió un recordatorio silencioso de que mi voz no contaba. Me sorprendía revisando mentalmente cada frase antes de hablar, preguntándome si sonaré tonta, si ellos se reirán de mí otra vez. Y aún así, algo dentro mío empezó a insistir, ¿y si esta vez hablo? ¿Y si digo lo que siempre callé? Esa idea crecía en secreto, mientras por fuera continuaba el papel de la hija que entiende, que sonríe, que se adapta. En mis pensamientos, revivía cada pequeño menosprecio, cada comentario que me dejó con la sensación de no ser suficiente. La humillación, silenciosa pero constante, se sentía más fuerte, más insoportable. No era rabia ni tristeza, era un peso que comprimía el pecho, que hacía que incluso respirar fuera consciente y tenso. Me encontraba caminando sola, repitiendo frases que nunca dije, ensayando cómo sería si finalmente me escucharan. Y entonces, entre esas repeticiones silenciosas, algo cambió, la línea que separaba el miedo de la decisión se volvió borrosa, y por primera vez sentí que podía quebrarla. Pero, justo cuando me sentía lista para hablar, una mirada familiar me hizo dudar otra vez. Y todo el silencio acumulado parecía reírse de mí, como si supiera que aún no estaba preparada, porque justo cuando pensé que podía abrir la boca, comprendí que revelar la verdad sería mucho más grande de lo que imaginaba. Parte 3. Sentí que me temblaban las manos, pero no por nervios, era la certeza de que todo podía romperse si decía lo que llevaba dentro. El momento llegó sin previo aviso. Estábamos en la sala, todos riendo de algo que yo no podía recordar, y de repente la presión se volvió insoportable. Recordé cada vez que me dijeron eres exagerada, cada burla disfrazada de broma, cada silencio que me hizo sentir invisible. Mi pecho dolía, y la voz que llevaba años contenida se agolpaba, temblando en mi garganta. No puedo más, me dije en un murmullo que casi nadie oyó. Y entonces lo dije, una frase pequeña, mínima, apenas una verdad que no exigía nada, solo ser reconocida. El efecto fue inmediato, miradas confundidas, una pausa incómoda, y el silencio que me acompañó años enteros se volvió tangible frente a todos. Sentí culpa, miedo, ansiedad, la sensación de exposición era brutal. Pensé, quizá me equivoqué, quizá no debía decir nada. Pero incluso mientras la humillación invertida se volvía palpable, una extraña claridad comenzó a abrirse, la tensión que llevaba dentro ya no estaba solo en mí. Sin embargo, el costo era real. Su percepción de mí había cambiado, y ya no podría volver a esa invisibilidad cómoda que había conocido. La sala, la risa, todo parecía distinto, y un vacío silencioso crecía dentro mío, mezclándose con la liberación que no sabía cómo sentir. Porque al fin de cuentas, decirlo no me devolvía la inocencia que había perdido. Parte 4. Después de decirlo, el silencio no se rompió, fue más pesado que cualquier burla,
más real que cualquier risa que había soportado. Me senté sola, esperando una reacción que no llegó como imaginaba. Nadie dijo nada, y la claridad que sentí al principio se mezcló con un vacío extraño, casi físico. La verdad que guardaba durante años estaba afuera, y aunque ya no pesaba solo en mí, había un costo que no esperaba. El lugar que creía seguro, la rutina de invisibilidad que conocía, todo se había desarmado. Me di cuenta de que no podía volver atrás, que mis palabras habían cambiado la forma en que me veían, y tal vez la forma en que yo me veía también. El alivio silencioso convivía con una sensación amarga. Decirlo no borraba las humillaciones pasadas, ni los años de duda y miedo que cargaba como un peso secreto. Miré mi reflejo en la ventana, y por un instante, la distancia entre la persona que fui y la que era ahora me golpeó con fuerza. No había aplausos, ni reconciliaciones inmediatas, solo un eco interno, un recordatorio de que mi voz existía, aunque el mundo tardara en escucharla. Y en esa tensión tranquila, comprendí que algunas verdades no regresan, no sanan, y que la dignidad puede sentirse rara, porque es algo que uno reclama a su manera, en su propio silencio, mientras el mundo sigue igual, ajeno, y yo, finalmente, ya no estaba sola con mi secreto. Historias que no te contaron.